Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos a este nuevo encuentro. Hoy hablaremos de pie diabético. Muchas gracias a las personas que se están conectando. Ahí nos disculpan 6 minutos de retraso que tuvimos por un problema técnico, pero ya estamos listos para empezar. Como siempre, vamos a dar un minutico más para que las personas se alcancen a conectar y no se pierdan de la información que hemos preparado para ustedes en esta tarde. Hoy vamos a hablar del pie diabético, qué es, cuándo se presenta, pero sobre todo lo más importante es cómo vamos a lograr prevenir, si somos diabéticos, tener esta grave complicación que además es muy frecuente en los pacientes diabéticos. Recuerden que siempre estamos atentos a sus preguntas, que si no alcanzamos a darles respuestas a lo largo de este live, quedan ahí y nosotros se las responderemos en el transcurso de la semana. Y hoy vamos a hacer una actividad puntual. En el transcurso de estos 30 minutos van a encontrar en una o dos oportunidades un signo de interrogante en la parte de la pantalla, en la parte derecha de la pantalla, de sus pantallas. Cuando encuentren ese signo de interrogante es para que participen diciéndonos qué temas les gustaría que nosotros trabajáramos más adelante, ¿cierto? Entonces, por favor, anímense a participar. Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a empezar por aquí. Terry, hola, Viviana, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Vamos a comenzar entonces con el tema del pie diabético. ¿Qué es? ¿Qué es un pie diabético? Miren, un pie diabético es la complicación más común y más frecuente que tienen las personas precisamente diabéticas en sus extremidades inferiores. Y es la principal causa o el principal factor de riesgo por el cual pueden presentarse amputaciones de la extremidad o de parte de la extremidad si no lo tratamos o lo prevenimos oportunamente. Entonces, finalmente, lo más importante, como les dije, es que logremos entender cuáles son las medidas preventivas, porque una amputación, así sea de un dedo o de una falange, que es una partecita de un dedo, es una limitación importante para la actividad de la persona, para el desplazamiento, en este caso que estamos hablando de los pies. Entonces es muy importante lograr prevenir. El pie diabético entonces es una ulceración, una herida que se presenta en cualquier parte de la extremidad inferior del pie y que generalmente se presenta de forma redondeada, ¿cierto? Una bolita y que está rodeada por un halo de callosidad, un halo hiperqueratósico, es decir, un halo de callo, ¿cierto? Generalmente estos pacientes con pie diabético no tienen dolor y es realmente lo más grave en ellos, precisamente porque como no les duele la lesión, esta se puede profundizar de una manera muy rápida y se complica rápidamente también, porque en el pie además no tenemos suficiente o abundante tejido muscular y tejido graso, porque el pie generalmente es delgado y por lo tanto llega rápidamente a afectar el hueso, lo que conocemos como una osteomielitis, y allí es donde se presentan todas las complicaciones, donde el paciente termina entonces amputado. Entonces, finalmente, lo más importante es lograr prevenir. Entonces, pie diabético, ¿qué es? Es una herida que se me presenta en el pie, a mí, a una persona diabética, una herida que se me presenta en el pie y que se caracteriza generalmente por ser redondeada, profunda y rodeada además de un halo de callo e indolora, ¿cierto? Son como las características más importantes. Miren, como en datos generales, ¿qué les puedo contar? Cada 30 segundos en el mundo, una persona es amputada por un pie diabético. Esto es una población muy grande. Y como les estaba diciendo, una amputación, así sea de una falange, de un dedo o de la extremidad, genera gran discapacidad en las personas. Entonces, esos cambios a nivel familiar, social, laboral, que afectan finalmente la calidad de vida. Además de cada 10 amputaciones, 7 son por un paciente, en un paciente diabético. ¿Qué les quiero decir con estos datos? Que la presencia de heridas en los diabéticos y las amputaciones son más frecuentes de lo que nosotros nos podamos imaginar. Entonces, realmente allí lo más importante, si somos cuidadores, es lograr educar para que las personas diabéticas no lleguen a presentar esas lesiones. O si soy diabético, pues entender cuál es el cuidado que debo de tener precisamente para la prevención. Lo más importante y
el dato más esperanzador es que el 85% de todos esos casos que les acabo de decir son prevenibles. El 85% de las amputaciones en un diabético se pueden prevenir. Entonces esto es muy importante y es a lo que le vamos a hacer principalmente énfasis hoy. Vamos a ver, por aquí nos están saludando, todavía no tenemos preguntas. Muy bien. ¿Por qué se presenta el pie diabético? Miren, principalmente el pie diabético está predecido por una condición que se conoce como una neuropatía diabética. ¿Qué es eso? La neuropatía es la falta o la ausencia de sensibilidad en la extremidad inferior. También se puede presentar en las extremidades superiores, pero estas, cuando ya se afectan las manos, es porque ya tienen muy largo tiempo de tener la neuropatía y inicialmente arranca por los pies. Entonces, como dejo de sentir en mis pies, las personas con neuropatía diabética no tienen sensibilidad en la extremidad inferior. Entonces, por ejemplo, un acto cotidiano como irse a comprar un calzado, un zapato, no lo deben hacer de una manera normal en cualquier momento, sino que tiene que ser como preparado, pensado, idealmente al final del día, cuando el pie está más edematizado, más hinchado, después de haber trajinado todo el día, el pie tiene una dilatación natural y es en ese momento en el cual debemos comprar el calzado. Esa neuropatía, entonces, lo que me produce es la falta de sensibilidad. Entonces, cualquier estímulo doloroso, yo no lo siento. Si tengo un cuerpo extraño en el zapato, no me doy cuenta. Si el zapato me está generando alguna ampolla, alguna lesión, algún maltrato en el pie, no lo percibo porque tengo esa neuropatía. Entonces, finalmente, el no sentir en estos pacientes diabéticos es lo que los lleva a presentar esta complicación en los pies. La neuropatía es muy común en los diabéticos, principalmente en aquellas personas que llevan 5 años de la diabetes o más, ¿cierto? Si es una persona recién diagnosticada de diabetes, probablemente no tenga una neuropatía. Pero si lleva más de 5 años con el diagnóstico de diabético, y a eso le sumamos que no hay una buena adherencia al tratamiento, es decir, no hay una buena alimentación baja en carbohidratos y en azúcares, si no hay una buena rutina para la administración de medicamentos en el caso de que los tenga, si no hay unos buenos hábitos de ejercicio, todo esto hace que la neuropatía se agrave o se acelere. Entonces, podríamos decir que casi todos los pacientes diabéticos de más de 5 años de evolución de su enfermedad van a tener una neuropatía diabética. Y a esto hay que ponerle mucha atención precisamente para lograr prevenir. Ahora, ¿cuáles son esos factores de riesgo que yo como diabético puedo tener para presentar la neuropatía y con ella la lesión en la extremidad? Miren, primero, la deformidad en los pies. Los diabéticos, además de esta neuropatía que estábamos mencionando, también empiezan a generar en la extremidad inferior una condición que se le conoce con el nombre de artropatía de Charcot. Ese nombre tan raro no lo tenemos que aprender, pero sí es importante que entendamos que esa artropatía lo que genera en la extremidad inferior es que cambia completamente la anatomía del pie. El pie pierde completamente lo que nosotros conocemos como el puente. El pie se vuelve completamente plano y empiezan a salir lo que conocemos como los juanetes o los alus valgus y los dedos en martillo, es decir, o en garra, que los deditos se van volviendo como en garra y eso hace que se genere un roce o una fricción permanente con el calzado y ahí empiece primero la callosidad y luego la lesión o la herida. Entonces, esos cambios que se presentan normalmente en todo diabético con lo largo de los años, como lo estábamos mencionando, hacen que seamos más vulnerables a tener el pie diabético. Por eso todos los cuidados importantes y necesarios que tenemos que tener con los pies. Muy bien, vamos a ver si hay preguntas por aquí. Mildred Cecilia nos dice, ¿por qué los pacientes diabéticos presentan resequedad en los genitales? Bueno, Mildred, eso es un tema ya diferente, pero así como a grandes rasgos es porque la diabetes genera una disminución de la capa, de una de las capas de la piel donde se presentan las glándulas sebáceas. Entonces, normalmente todos los diabéticos, y si a eso le sumamos los adultos mayores, tienen resequedad en general en su piel y esto incluye los genitales, perdón. Muy bien. Por aquí Viviana nos dice, ¿estos síntomas de no presentar dolor solo es en el pie o puede tener excepción en otras partes del cuerpo? Viviana, esa es una muy buena pregunta. Hoy estamos hablando específicamente del pie diabético, pero la ausencia de dolor
La neuropatía se puede presentar en otras partes del cuerpo e incluso en otros órganos. Por eso es muy común que encontremos, por ejemplo, el paciente diabético con problemas de gastrointestinales, estreñimiento o problemas urinarios, de incontinencia urinaria, problemas, por ejemplo, en los ojos de retinopatías, ¿cierto? La diabetes es una enfermedad muy devastadora que va dañando muchas partes del cuerpo, pero la neuropatía inicialmente y la más severa es en los pies. Pero como tú dices, se puede presentar en cualquier otra parte del cuerpo. Muy bien. Vamos a ver por aquí si hay más preguntas. Por aquí Ignacio Lourdes, buenas tardes. Qué rico que estés conectado, bienvenido. Yesenia Jara, buenas tardes. Por aquí nos saludan desde Perú. Luz Sánchez, qué rico. Por aquí veo muchos saludos. Bienvenidos todos. Entonces, estábamos mencionando que uno de los principales factores de riesgo es precisamente todo ese cambio de la anatomía del pie, ¿cierto? Entonces el pie se vuelve plano, se vuelve abultado, los dedos se vuelven en martillo o en garra, le sale el juanete o el alus valgus, y todos esos cambios hacen, sumado a que no tengo sensibilidad, hacen que mi pie se vuelva vulnerable a tener esas lesiones, ¿cierto? Ahora, mi pie cambia completamente la anatomía, pero yo no cambio de calzado, que es lo más común que uno encuentra en los pacientes. Entonces, claro, el calzado que utilizabas antes de que tu pie cambiara no se adapta perfectamente a los cambios que ahora tiene tu extremidad. Y eso hace que se genere, como hablábamos ahorita, fricciones, roces, lesiones como ampollas que no duelen. Recuerden que es lo más importante, que como no me duele, el zapato no me está tallando, y no me doy cuenta sino cuando me quito el calzado y si reviso mis pies. De lo contrario, no me doy cuenta. Y cuando uno va a ver a los pacientes diabéticos, finalmente lo que se encuentra con más frecuencia es que son heridas que empezaron, pero que no se dieron cuenta en el momento, sino mucho tiempo después. Y eso hace que se agrave mucho más la condición. Para la cicatrización, eso se vuelve generalmente una herida infectada o con alto riesgo de infección. Y es allí donde estábamos mencionando que termina la gran mayoría de ellos con amputaciones. Entonces, factores de riesgo para presentar estas lesiones en los pies, hablamos de las deformidades en los pies, ¿cierto? Lo segundo es la enfermedad arterial obstructiva crónica. ¿Qué es eso? No es más que una disminución de la circulación sanguínea en la extremidad inferior, que también de cada 10 pacientes diabéticos, 4 tienen esta enfermedad asociada, ¿cierto? Enfermedad de la circulación, como la conocemos normalmente. Esto hace que se agrave más la condición, porque al no tener un buen riego sanguíneo en mi extremidad inferior, va a agravar. Si ya tengo una herida, pues que cicatrice va a ser muy complejo, o si no tengo una herida, pero tengo todos estos factores de riesgo, con mayor razón tengo que hacer todas las medidas preventivas. Mayra Burbano nos pregunta, ¿hay un calzado recomendado para el paciente diabético? Sí, Mayra, perfecta tu pregunta y ya vamos a hablar de eso, muy buena. Por aquí, de Ecuador, Ninfa Arias, buenas tardes, ¿cómo estás, Ninfa? Qué rico que nos acompañes desde Cuenca, bienvenida. Muy bien, entonces, llevamos 2 factores de riesgo, las deformidades y la enfermedad arterial obstructiva crónica. El otro factor de riesgo que ya mencionamos es la neuropatía, que recuerden que después de 5 años de tener la enfermedad diabética, es muy probable que tengan la neuropatía. El otro factor de riesgo es la infección. Si yo ya tengo alguna lesión en mi piel, una úlcera, por ejemplo, así sea una ampolla, una laceración superficial, es muy probable que esa laceración combinada con todos estos factores que acabamos de ver se complique, ¿cierto? Se me infecte y por lo tanto me lleve a una amputación de la extremidad. La amputación finalmente es la decisión final que toma el médico, generalmente es un ortopedista, precisamente porque como ya hay presencia de osteomielitis, infección en el hueso, lo que queremos es cortar esa infección para que no se disemine a otras partes del cuerpo y no sea más complejo o se exponga la vida del paciente. Entonces, lo que se quiere hacer en ese momento es como cortar rápidamente con esas consecuencias. Pero realmente, si nosotros logramos hacer un buen cuidado de los pies, vamos a lograr prevenir eso y eso es donde nos vamos a enfocar, al cuidado de los pies. Entonces, vamos a hablar de cuáles son esas medidas preventivas para lograr no tener un pie diabético. Entonces, cuando yo hablo de pie diabético, estoy hablando de una úlcera, una lesión ya en el pie.
Pero pie diabético puede ser desde que yo tengo ya todas las deformidades y todos los cambios que mencionamos, pero todavía no tengo lesión. Ahí hablaríamos de que tengo un factor de riesgo importante, pero todavía no tengo la úlcera como tal. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Miren, muy importante. Y una de las preguntas que nos hacía María Urbano, el calzado. Yo diría que es una de las medidas más importantes preventivas para cuando estamos hablando de pacientes diabéticos. Los diabéticos no deben usar el calzado normal que usaban antes de ser diabéticos o antes de que sus pies empezaran a cambiar. Deben usar un calzado especializado. Hoy encontramos en el mercado muchos calzados ya diseñados especialmente para diabéticos, pero la recomendación principal que les quiero hacer es hacerse el calzado bajo medida. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Comprar un calzado convencional, recuerden, pueden ser texturas o telas muy ásperas con costuras que pueden generar fricciones o puntos de presión. Lo otro es que pueden ser con suelas no antideslizantes que puedan generar un riesgo de caída. Las puntas de los zapatos idealmente deben ser redondeadas, donde el pie quede completamente bien ubicado sin quedarse un dedo montado sobre el otro, sin tener fricciones. Entonces, un calzado tan especializado no lo vamos a encontrar en un almacén común y corriente, sino que idealmente deben ser hechos bajo medida. Lo bueno es que hoy en día ya tenemos mucha industria que nos permite hacer un calzado con todas esas características que necesitamos, pero también un calzado bonito, moderno, no un calzado pues como antiguo o viejo o feo. Entonces, lo ideal es un calzado, primero de punta redondeada, que el pie se acomode completamente, que sea con suela antideslizante, que no tenga costuras que vayan a generar de pronto puntos de presión o fricción al interior de la extremidad y que sea tomado bajo medida en las horas de la tarde. Vuelvo y les digo, en las mañanas cuando estamos recién levantados, nuestro cuerpo tiene un peso que lo llamamos el peso basal. Pero a medida que el cuerpo vamos agitando, incluso en el mismo trajín del día a día en la casa o en la oficina o en lo que estemos haciendo, ni siquiera ejercicio físico como tal, sino en el trajín del día a día, el cuerpo se va vasodilatando, ¿cierto? Nuestros vasos sanguíneos hacen una dilatación y por lo tanto lo ideal es comprarse o mandarse a hacer ese calzado en las horas de la tarde, cuando el pie ya esté dilatado a su máxima capacidad, ¿cierto? Para que no le vaya a generar molestias. Uno, con el calzado. Dos, el momento más importante, diría yo, para el cuidado de los pies es el momento durante el baño y después del baño. ¿A qué me refiero? Los pies de los diabéticos se tienen que volver como ese tesoro a cuidar todos los días y hay que inspeccionarlos todos los días, sin falta. Porque si oportunamente detectamos una lesión, una ampolla, un enrojecimiento que todavía no se ha vuelto una lesión, oportunamente vamos a lograr revertir esa lesión o evitar la herida. Entonces es muy importante inspeccionar todos los días los pies. ¿En busca de qué? De ampollas, de heridas, de resequedades, de laceraciones, de enrojecimientos, de hongos. Todo lo que pueda haber anormal en el pie, precisamente para detectarlo oportunamente y hacer la intervención oportuna y evitar la complicación. Entonces, la recomendación es todos los días después del baño, en el momento de que te estás secando muy bien, porque además los pies del diabético deben secarse muy juiciosamente, idealmente con una toalla muy delgada, muy delicada y que sea exclusiva para los pies y hacerlo dedo por dedo, haciendo especial énfasis en los espacios interdigitales entre los dedos, con el fin precisamente de mirar y observar que no haya nada por ahí raro y segundo de secar muy bien para que no generemos un caldo de cultivo de pronto para los hongos. Los hongos viven felices en la humedad. Si dejamos esas zonas muy húmedas, pues más fácil vamos a tener un hongo en esta parte. Entonces, inspeccionar muy bien. Como un tercer factor importante a tener en cuenta es la humectación, y ahorita nos lo preguntaban. La resequedad, no solamente en los genitales, sino que es general en los diabéticos, hay mucha resequedad en la piel y especialmente en los pies. Como mencionamos ahorita, las úlceras empiezan con un callo, entonces lo que tengo que hacer es evitar a toda costa que se me presenten estas lesiones. Entonces, ¿cómo se hacen? Con el calzado, como ya mencionamos, y humectando muy bien la piel de los pies. Hace 15 días hablábamos
o ya no recuerdo cuándo hablábamos de la humectación en la piel, de los cuidados de la piel del adulto, y hablamos que en esas pieles extremadamente resecas, lo recomendable es utilizar cremas con urea. Cualquier crema del mercado que contenga urea, usarla en esas zonas hiperqueratóxicas donde ya tengo un callo, en los talones o en estas zonas, en esos puntos, hablando si este fuera mi pie, en los puntos de apoyo donde yo hago el apoyo para caminar, que se me generan los callos, ahí debo aplicar cremas muy humectantes, idealmente con urea. Pero en general, en todo el cuerpo y especialmente en los pies, hacer un masaje como activando la circulación sanguínea y al mismo tiempo estás aplicando la crema humectante para evitar precisamente como todas esas lesiones en los pies. Súper importante, los calcetines, las medias, uno creería que no, pero los diabéticos le tienen que poner especial atención también a los calcetines. Primero, la tela, ojalá que los calcetines sean de telas de algodón, que sean frescas, que no generen mayor humedad, por ejemplo, o que no generen lesión si son telas muy rígidas. Pero especialmente hay que ponerle atención a los elásticos de los calcetines. ¿Por qué? Recuerden que hablamos ahorita que puede haber concomitantemente una enfermedad arterial, una enfermedad arterial que me esté dificultando o generando disminución en la irrigación sanguínea de la extremidad. Y si yo a esta extremidad le pongo un resorte, en el caso del calcetín, que es muy apretado, recuerden, como el diabético no siente, no se va a dar cuenta que eso le está molestando. Y finalmente, eso le puede generar mayor oclusión del flujo sanguíneo. Entonces hay que ponerle especial atención también a esos calcetines y a los resortes de los calcetines. Bueno, también súper importante el corte de las uñas y de los callos. Esta es una de las medidas que uno más frecuentemente ve que los pacientes diabéticos hacen como un mal hábito, porque se cortan las uñas en cualquier momento, con cualquier corta uñas o la manicurista de la esquina de la casa, utilizando cualquier herramienta. Las uñas de los diabéticos también van a presentar cambios. A medida que avanza la neuropatía, eso cursa adicional con un cambio completamente de la textura de la uña. La uña del diabético se vuelve gruesa, muy engrosada, entonces es más difícil de cortar. Entonces la recomendación es que siempre hagamos el corte de las uñas al final del día, después del baño. Cuando yo ya me ducho, salgo de la ducha, inmediatamente a hacer el corte de las uñas, porque en ese momento está un poco más ablandado ese tejido. Segundo, hacerlo con el corta uñas propio, ¿cierto? Idealmente un kit de herramientas propio para cada paciente, para cada persona, para no generar contaminación de pronto de hongos, que es lo más común que se puede presentar en las uñas. Tercero, hacer el corte recto de uñas y terminar de pulir con una lima de papel. Nunca el diabético se debe hurgar las uñas con estos elementos punzantes, limas punzantes o pinzas punzantes, porque recuerden, como no hay sensibilidad, entonces puede que lo estemos cortando, si él mismo se lo está haciendo no se da cuenta, o si es un tercero, lo corta, le genera una herida, no se da cuenta, solo nos damos cuenta si hay secreción sanguínea, de lo contrario no, y allí puede empezar una lesión que puede evolucionar, avanzar hasta terminar infectada y con amputación. Entonces es muy importante el corte de las uñas después del baño. Si lo va a hacer el mismo diabético, que lo haga con un espacio bien iluminado, que vea muy bien, y si no se siente capaz de subir el pie, de acomodarse, de hacerlo de una manera muy cómoda, pedirle a una tercera persona que lo haga, pero bajo esas mismas condiciones. Después del baño, con un kit personal y no hurgar la uña, simplemente hacer el corte recto y terminar de pulir con una lima de papel. Eso es súper importante. Ahora, finalmente, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues claramente, si soy diabético, para cuidar mis pies, además de todo lo que acabamos de mencionar, es muy importante tener en cuenta el control de la glicemia, ¿cierto? Si yo me cuido mucho mis pies, pero no controlo todo ese control metabólico, la glicemia, la alimentación, los medicamentos, pues esto va a terminar por tener picos elevados de mi glicemia y esto generalmente me puede generar también una lesión en los pies. Entonces es tan importante tener el cuidado localizado de los pies como el control de la enfermedad en general. Una dieta adecuada, balanceada, que sé que todos los diabéticos tienen acceso a su nutricionista o a su médico de familia que les va a ayudar con esta ingesta de alimentos adecuada. Muchas veces creemos que son solo los dulces y desafortunadamente no. Todas las harinas
después del metabolismo se convierten también en azúcares, entonces hay que restringir la ingesta de azúcar, de harinas, perdón. Es muy importante el ejercicio, ¿cierto? El ejercicio me ayuda a tener un nivel glucémico adecuado. Fuera de la alimentación, fuera de la medicación, el ejercicio ayuda a complementar esto. Entonces, fíjense en ustedes, si yo ya tengo una herida en los pies, no me puedo poner mi calzado normalmente, no puedo caminar, no puedo hacer ejercicio, esto se vuelve como una bola de nieve. Cada vez es más difícil controlarlo. A medida que yo voy teniendo una herida en el pie, la glicemia empieza a elevarse y es muy difícil controlarla, pero si no hago ejercicio no tengo cómo bajarla, pero no puedo hacer ejercicio porque tengo una herida en el pie. Entonces esto se vuelve una bola de nieve que es muy difícil de controlar. Por eso, el mensaje más importante que queríamos dejarles hoy es la prevención. Sí se puede prevenir. Con estas simples medidas básicas de las que hablamos, se puede prevenir más del 85% de las amputaciones en los pacientes diabéticos. Bueno, vamos a ver si hay preguntas por aquí. Elba de Jiménez, buenas tardes. ¿Se puede prevenir la neuropatía? Elba de Perú. Elba, bienvenida. La neuropatía se puede prevenir en algún porcentaje, pero la única manera de prevenirla es teniendo un muy buen control de la enfermedad, de la diabetes como tal. ¿Cómo controlo yo mi enfermedad? Lo que estábamos mencionando. Una muy buena alimentación basada en todos esos nutrientes que puedo ingerir, una muy buena control de mi glicemia a través de medicamentos si los tengo y de ejercicio. De esa manera yo podría prevenir la neuropatía. Ahora, no les dije ahorita, ¿cómo me doy cuenta yo si tengo neuropatía o no? Muy fácil, háganse ustedes la prueba en la casa, pero ojalá se los haga un tercero, porque uno mismo se puede engañar el cerebro. Hacerse en puntos del pie, en diferentes puntos del pie, idealmente en estos tres, háganse cuenta que este es mi pie, debajo del primer dedo, del tercero y del último, en la mitad del pie y en la parte del talón, en un extremo y en el otro, pasarse como un copito de algodón y también hacerse con un punzoncito, obviamente suave, no generar lesión, y mirar si el paciente siente o no siente. Si él siente en alguno de esos puntos, se deberían hacer en 10 puntos. Si de esos 10 puntos él siente en más de 4, todavía no hablamos de neuropatía. Pero si en esos 10 puntos donde usted le hizo la prueba, en más de 4, la persona le dice que no siente o le dice que sí siente un punzón y usted le estaba haciendo era caricias, esa persona tiene una neuropatía diabética. Entonces es una prueba muy fácil de hacer y que nos puede ayudar a ver cómo estamos en cuanto a sensibilidad y sobre todo a extremar los cuidados preventivos. Muy bien. Aquí nos saluda Paulina Maya desde Ecuador. ¿Cómo estás, Paulina? Felicita nos dice, buenas tardes. Bueno, solo era un saludo. Felicita, ¿cómo estás? Vamos a ver si por aquí tengo más preguntas. No, por ahora no hay más preguntas. Bueno, entonces para ir redondeando y finalizando nuestro live, recapitulando, podríamos decir que la neuropatía diabética y que el pie diabético como tal es una complicación muy común en el diabético. Que nosotros como cuidadores o incluso como pacientes si soy diabético, puedo lograr prevenir más del 85% de los casos de esta complicación. Y finalmente, ¿cómo logro prevenir? Entonces, recapitulemos. Un calzado adecuado, un corte adecuado de uñas, una inspección diaria de la extremidad en busca de esas posibles lesiones para detectarlas y tratarlas oportunamente, un uso adecuado de los calcetines y una muy buena humectación de la extremidad. Miren que son medidas muy sencillas, muy fáciles de hacer. Yo aquí en ningún momento les estoy diciendo que tienen que comprarse un aparato extraordinario, una crema extraordinaria, no. Son medidas muy básicas, pero que si las aplicamos como un hábito de vida y de cuidado diario, nos va a permitir prevenir esas complicaciones tan frecuentes que se presentan en el diabético. Entonces es muy, muy importante poderlas poner en práctica. Muy bien, por aquí nos dice Janet Quiseno, desde el Quindío, ¿cómo estás? Luisa, gracias por compartir. Luisa, con muchísimo gusto, espero que les sirva. Recuerden que este y todos los lives que hemos hecho quedan grabados para que si se han perdido alguno, busquen porque han sido muy chéveres. Y si ven que alguna persona puede beneficiarse de esta información que hemos compartido, pues también se lo puedan ustedes a su vez compartir para que se nutran muchísimo y sobre todo logremos la prevención, que es lo más importante. Aquí nos dice Nazot,
¿Cuál es el tipo de crema a utilizar en los pies para la resequedad en ellos? La SOD, mira, la crema puede ser cualquier crema humectante del mercado, cualquiera. ¿Qué características debe tener esta crema que elijamos? Primero, que no sea grasosa. Las cremas grasosas u oleosas realmente no humectan la piel, sino que se quedan en la superficie y sí pueden oler muy rico, pero realmente no están haciendo el efecto humectante. Entonces, que no sea grasosa. Segundo, que no enmascare, que no te deje la piel de otro color, sino que se absorba perfectamente para que el cuidador o el paciente pueda seguir observando su piel, su pie y se dé cuenta oportunamente si tiene alguna lesión. Ahora, cuando estábamos hablando de ya zonas hiperqueratósicas, callosidades o extrema resequedad, la recomendación es utilizar cremas con urea. En el mercado hay muchas, ya son cremas medicadas, por lo tanto son más costosas que una crema humectante convencional, pero que las puedes usar solamente en esa zona donde hay muchísima resequedad y por un tiempo prudente, ir combinando. Cuando ya quites la resequedad, empiezas a combinar unos días la humectante normal de mercado y otro día con urea para evitar que vuelva esa extrema resequedad. Muy bien, vamos a ver por aquí. Buenas tardes. La GPS tiene programas especiales para el cuidado de nuestros diabéticos. Sí, Leonor, claro que sí. Y la invitación es también a eso, que ustedes se llenen de información. Hay muchísima información para que logremos prevenir. Entonces, que no nos vaya a tomar por sorpresa un diabético por desinformación. La EPS y tiene muchísimos programas para pacientes diabéticos y entre ellos la prevención de esta complicación. Tienes toda la razón. Un saludo de Mari Gallego, muchas gracias. Gladys Rojas, gracias. Cristina Quintero, una pregunta desde Cartagena. ¿La diabetes puede desaparecer en las personas? Cristina, es una pregunta muy difícil. En general, la diabetes es una enfermedad que llega para quedarse, ¿cierto? Sin embargo, digo que es difícil porque soy testiga de personas que han sido diagnosticadas diabéticas y después de un tratamiento, de ser muy juiciosas y de hacerse incluso medicina alternativa o bioenergética, les hacen medición de sus glucemias y son completamente normales. Entonces, podríamos decir que sí, pero se requiere de mucha disciplina, de mucho juicio y, como te digo, hay otras alternativas que podrían ayudar. En general, la diabetes es una enfermedad de las personas adultas, ¿cierto? Cuando vamos envejeciendo, sin embargo, tenemos un tipo de diabetes que es la juvenil y que es mucho más devastadora que la de los adultos. Pero, en general, es una enfermedad que no se cura, sino que se trata. Bueno. Juliana Salazar, gracias, valoro mucho la información para cuidar a los abuelitos. Juliana, qué rico que te sirva y sobre todo recuerda compartir esta información porque lo que más queremos es generar bienestar y calidad de vida para todos nuestros usuarios, pacientes, etcétera. Muy bien, vamos entonces a finalizar este en vivo. Muchísimas gracias a todos por haber estado conectados. Les recuerdo, esta información queda grabada. Si tienen preguntas, déjenla ahí en el chat que nosotros las responderemos en el transcurso de la semana. Y también recuerden que si tienen algún tema que ustedes quieran que nosotros tratemos, vamos a hacer todo lo posible para hacerlo. Muchísimas gracias por estar conectados como siempre. Un abrazo muy grande.